Las noticias, el 11 de abril, dentro de muy pocos días, se estará votando en Cámara de Diputados el proyecto de corresponsabilidad en la crianza, que es un proyecto de ley que tiene muchas observaciones. Hay muchas voces disonantes en lo que respecta al contenido de la futura norma, particularmente los relacionados con los artículos 4 y 6. Antes de conocer el análisis que realizan los defensores públicos, los defensores de oficio, le preguntamos en su calidad de defensora pública, defensora de oficio, la doctora Carolina Camil, representante de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, qué opina sobre las normas vigentes en el tema de visita, de tenencia y de violencia. Bienvenida, doctora Carolina, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, como tú decís, estamos terminando la discusión ya de un debate de un proyecto de ley que ya viene hace varios años. Desde la Asociación de Defensores Públicos, los defensores de oficio, hemos participado de este debate desde el inicio. Y bueno, ahora nosotros continuamos exponiendo nuestras preocupaciones que tienen que ver con este proyecto. Como para hacer un poquito, explicarle a la gente quiénes somos y por qué entendemos importante salir a hablar sobre estos proyectos, los defensores de oficio en lo que es la materia de familia, aquellos procesos que tienen que ver con divorcios, tenencias, visitas, pensiones alimenticias y todo lo que tiene que ver con la defensa en lo que son los trámites de familia especializada, que son aquellos trámites de familia urgente, donde hay una vulneración de derechos por alguna causa de violencia intrafamiliar, ya sea violencia doméstica, violencia de género o maltrato infantil, abuso sexual infantil, entre otras vulneraciones. Los defensores tenemos una participación muy importante. En los primeros trámites asistimos a más del 50% de las personas, ya sea hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes que intervienen en esos procesos, y en los procesos de violencia actuamos en casi el 90%. O sea, 9 de cada 10 personas que pasan por la justicia de familia especializada va a estar patrocinada por un defensor de oficio. Entonces, tenemos una experiencia muy vasta en lo que tiene que ver en estos procesos y podemos evaluar qué es lo que está sucediendo hoy en día en la realidad. Como tú decías, al pretenderse un cambio legislativo es importante analizar si hoy la normativa que tenemos vigente ¿Es eficiente? es eficiente, si hay carencias, si hay algún problema que evidenciemos en la práctica respecto a esas normas. Y la verdad es que nosotros desde el principio dijimos que no. Nosotros tenemos un Código de la Niñez y la Adolescencia del 2004, el cual además fue modificado en 2019, recientemente, el cual básicamente establece que las partes de común acuerdo van a poder resolver los conflictos que tengan respecto al ámbito familiar y que en caso de no haber ese acuerdo entre los progenitores y necesiten ir hacia un juez, el juez es quien va a resolver, siempre priorizando a los niños, niñas y adolescentes. Entonces entendemos que esta es una legislación muy amplia que abarca la mayoría de las situaciones y que en la práctica en verdad no evidenciamos que esté dando problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en verdad la mayoría de las familias uruguayas, todos tenemos una familia, todos tenemos amigos, familiares que han transitado por procesos de separación, sabemos que la mayoría no llegan a la justicia, ¿verdad? La mayoría pueden llegar a acuerdos, ¿no?, entre las familias. Y aquellos que llegan muchas veces son por algunos conflictos, pero bueno, la justicia logran, de cierta forma, llegar a acuerdos sobre el régimen de la tenencia, la pensión alimenticia, el divorcio y demás. Por lo tanto, hay que atender que la porción por eso nosotros decimos que esta ley, estas modificaciones que se pretenden, es para un grupo reducido. Si nosotros tomamos la cantidad de trámites que hay hoy en el sistema de justicia, podemos decir específicamente que de las tenencias solamente hay 30 apelaciones por año. ¿Qué quiere decir? Que solamente hay 30 casos de tenencia donde las familias no pudieron llegar a un acuerdo, donde además fueron a la justicia y donde además en la justicia de primera instancia tampoco llegan a una decisión judicial que entiendan que es correcta y por eso tienen que apelar e ir a un tribunal de apelaciones. Son 30 casos en todo el país. Entonces, en ese sentido nosotros entendemos que este cambio normativo no es necesario
y no es pertinente de regular de la forma en que se pretende, que más adelante hablaremos. Pero eso es un pantallazo de lo que nosotros vemos hoy en día en los juzgados en todo el país, que atendemos obviamente en todos los departamentos, hay una defensoría pública y hemos hecho un relevamiento con compañeros de todo el país. Los defensores de este proyecto argumentan que sí es necesario esto porque se ven perjudicados muchos adultos y muchos niños que son separados de esos adultos. E insisten y ponen el foco especialmente en la paternidad. Exacto. En verdad nosotros entendemos de que hay dificultades en el sistema de justicia. Nosotros como Con las gobierno, leyes que existen hoy se ven dificultades. ¿Este proyecto sí, solucionaría estas dificultades? entendemos que no. ¿Por qué? Porque las dificultades que vemos en el sistema de justicia, que basta hoy, estamos además en un conflicto gremial, los defensores de oficio reclamando más recursos para todas las materias, no solo para familia, pero especialmente para familia, donde tenemos grandes baches, porque en los últimos años se han promulgado leyes como la Ley de Violencia Basada en Género, esta modificación del Código de Niñez y de la Adolescencia, que no han sido acompañadas de recursos. Entonces, los legisladores a veces caen en esa simplicidad de decir, bueno, las leyes le cambian la vida a las personas. Y no es así, ¿verdad? Nosotros necesitamos que esas leyes vayan acompañadas de instituciones que puedan aplicar esas leyes y que las apliquen en el tiempo y en la forma que dice la norma. Lamentablemente estas normas de familia no se están aplicando correctamente. Y eso lo venimos denunciando hace mucho tiempo. Y esta ley pretende simplificar plazos, pretende hacer reestructuras de los procesos, sobre todo de visitas y de tenencia, sin acompañamiento de recursos. Entonces, los problemas de las demoras en los juzgados, que es algo que nosotros compartimos y lamentamos, porque algo lo que no se recupera en la vida es el tiempo, eso nosotros lo entendemos y nos ha tocado defender, a ver, madres, padres, niños, niñas y adolescentes. Y en la vida de un niño, un año es mucho tiempo. Nosotros eso lo compartimos. Ahora bien, no se va a solucionar desprotegiendo a los niños y no se va a solucionar con este cambio legal. Y acortando plazos tampoco. Entonces, entendemos que, por el contrario, lo que se está quitando a través de este proyecto son ciertas garantías, sobre todo para los casos más difíciles, porque a nosotros lo que nos preocupa no son los casos de los padres que se ponen de acuerdo, son los casos donde no hay acuerdo, pero muchas veces no hay acuerdo porque hay situaciones de violencia intrafamiliar, donde los niños son víctimas, y pueden ser víctimas por parte del padre, por parte de la madre, por parte de un hermano, de un tío, de un abuelo, de una tía. Entonces, en esos casos, donde se necesita ser más específico, donde se necesita que el juez, porque acá también los defensores del proyecto dicen, bueno, esto de última lo va a resolver un juez. Es verdad, pero ¿qué herramientas tiene ese juez para resolver un tema tan sensible en tan pocas horas? ¿No? Porque hay veces que cuando se presenta una denuncia de abuso, por ejemplo, abuso sexual infantil, el juez tiene 72 horas para resolver si a ese padre le suspende o no le suspende las visitas. Entonces, o a esa madre, o si hay un caso de maltrato infantil. Necesita elementos que son informes técnicos, necesita que ese niño y esos progenitores tengan abogados. Nosotros lamentablemente no contamos con abogados para todas las partes y muchas veces estos padres y estas madres van ante un juez sin abogado, lo cual es inadmisible. Entonces, ¿qué resolución va a tomar ese juez si en verdad no tiene elementos? Seguramente no sea una decisión con la mayor certeza o garantías para todas las partes. Y eso es lo que venimos reclamando, ¿no? Mayores recursos. Primero, atendamos eso y luego dejemos que las leyes que están vigentes puedan en su esplendor lucirse de acuerdo a lo que establece la ley con los recursos necesarios y luego, obviamente, iremos viendo si es necesario o no modificar. Pero una modificación legal solo ya está demostrado que no va a cambiar la realidad y que va a desproteger aún más a aquellos niños que son víctimas de violencia intrafamiliar. Los legisladores y movimientos que defienden este proyecto de tenencia compartida hablan que muchas denuncias son falsas. Hablan primero del rol paterno, hablan de denuncias falsas y el argumento real sería, ustedes lo tendrían al argumento real porque como defensores de oficio ustedes asisten a las víctimas y a los victimarios, de las dos partes, el defensor público, el abogado del pueblo, el abogado de los pobres, asiste a una parte y a otra.
¿Qué porcentaje de denuncias falsas hay en el 90% de los casos que asiste la Defensoría Pública, la Defensoría de Oficio en el país? Si se llega a Gracias, comprobar claro. esa falsedad, porque es preocupante que se utilice eso como uno de los principales argumentos. Gracias por la aclaración, porque con nosotros siempre decimos eso. A mí me ha tocado estar de los dos lados del mostrador. ¿Ah? Me ha tocado ser abogada de la parte denunciante y de la parte denunciada. Entonces, así todos mis compañeros. Y la verdad que cuando se menciona, muchas veces se ha traído muchos relatos, ¿verdad?, sobre cuestiones que se dan por ciertas y no existen números. O sea, no existen números oficiales que nos digan, ¿no? Ni siquiera cuántos expedientes se tramitan en Uruguay. O sea, estamos con una carencia de datos muy importante. Entonces, lo que decimos es, si nosotros vamos a modificar una ley primero, busquemos qué pasa en la realidad, busquemos los datos, tratemos de tener datos. Lamentablemente en la materia de familia carecemos de datos. El Poder Judicial no tiene datos y es un problema. Ahora bien, denuncias falsas, que es, como tú decís, la gran afirmación que se hace, lo cual nosotros no compartimos. ¿Por qué no compartimos? Primero, porque en la práctica lo evidenciamos todos, ¿verdad? Hoy no es un problema dentro de los juzgados que impacte en magnitud y en cantidad las denuncias falsas. Si nosotros tomamos otros países que sí han estudiado este tema, han llegado a la conclusión que las denuncias falsas refieren a menos de un 1% de las denuncias. Por otro lado, si nosotros tomamos datos que sí tenemos en Uruguay, vemos que las denuncias se incrementan año a año, vemos que esas más de 30.000 denuncias, más del 50% refieren y se constatan lesiones físicas, vemos que los femicidios van en aumento, vemos que los infanticidios van en aumento, vemos que las tobilleras electrónicas se pasó del 2017 a tener 2.000 tobilleras a tener hoy en día, 600 tobilleras a tener hoy en día más de 2.000 activas. Vemos la cantidad de condenados por delitos sexuales, por violencia doméstica. Entonces, eso nos da una pauta de que la violencia intrafamiliar ha tenido un incremento y sí ha sido sostenida, ¿verdad? Y lamentablemente es un gran flagelo en las familias uruguayas. Entonces, contrarrestar, ¿no? Lo que pasa en otros países donde sí se estudió es un 1%. Bueno, Uruguay no creo que sea la excepción y que seamos las mujeres uruguayas las que salgamos a las comisarías a denunciar falsamente. Como tampoco contamos con datos de hurtos, por ejemplo, de denuncias de hurtos falsas o denuncias de otros delitos falsos. Y también podemos sostener que no han existido condenas a mujeres por denuncias falsas, porque obviamente es un delito, ¿verdad? Denunciar un delito falso es un delito. Y nosotros en Uruguay no hemos tenido, ¿verdad?, condenas por esto. Entonces, si bien no te puedo aportar un dato, te aporto otros datos de donde uno puede, más allá de la percepción profesional que tiene del día a día, puede concluir de que no es correcto decir que hoy el problema son las denuncias falsas. Todo indica que habrían votos suficientes para aprobarlo, ¿no?, en el plenario de la Cámara Baja Parlamentaria. ¿Qué pasa el día después en el caso que este proyecto se transforme en ley? ¿Cómo lo ven desde el lugar que ocupa un defensor del pueblo, un abogado de los pobres, un defensor de oficio? Y lo vemos con gran preocupación, sobre todo, yo siempre digo, los adultos tenemos herramientas, tenemos posibilidades de defendernos frente a la vida de diferentes maneras. A mí me preocupan los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Aquellos que son vulnerados por sus progenitores o progenitoras, en las cuales, bueno, ahora no se le va a suspender las visitas, por ejemplo, ¿no? Imaginemos un caso de un niño o niña que también es esto respecto de las denuncias. La mayoría de las denuncias por violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes no son radicadas por el otro progenitor o la progenitora. La mayoría de las denuncias vienen por parte de centros educativos, centros de salud o otras instituciones que trabajan con niños con infancia, ¿sí? Entonces, un niño, ¿no?, que pudo develar ante su maestra, por ejemplo, lo que le estaba sucediendo en su casa. Que sus padres están juntos, porque puede pasar, ¿verdad? O sea, no solamente esto pasa en caso de padres separados.
que pudo develar esta situación. Y bueno, el día después va a ser que no lo vayamos a poder proteger. O sea, lamentablemente su protección no va a ser como la que venimos haciendo ahora, que la venimos haciendo sin recursos, pero bueno, dando prioridad a la protección, que creo que eso es lo que importa, y sometiéndolo, por ejemplo, a continuar con visitas, ¿no?, frente a su agresor. Entonces, eso no es solo revictimizarlo y dañarlo, sino callarlo para siempre, y que obviamente difícilmente se llega a una condena, ¿no?, de ese agresor, cuando la víctima, ¿no?, se siente también menospreciada por el sistema, se siente que no le creen, porque obviamente si a un niño devela y al otro día igual lo siguen obligando a ir en visitas con ese progenitor, es muy preocupante. Esos son los casos que más nos preocupan y en los cuales tenemos que tener más cuidado. Y este proyecto son a los que más desprotegen. Entonces, no sabemos qué va a pasar el día después, pero sí lo vemos con mucha preocupación. Para finalizar, y en 30 segundos, el desafío del poder de síntesis, ¿qué dicen los artículos 4 y 6 que son los que más objeciones han tenido? Bueno, los artículos 4 y 6 prevén esto que venía mencionando, que en caso de denuncia que no se suspendan las visitas. A uno de los progenitores, no se suspendan las visitas, ¿no?, aunque haya denuncias por abuso sexual o maltrato. Aunque haya denuncias y aunque haya un juez que en urgencia haya hecho algún informe y tenga indicios de que esa violencia exista, otro juez va a poder rever y levantar esa medida e igualmente someter al niño a un régimen de visitas. Dicen, bueno, unas visitas en un espacio público. Yo digo, bueno, si a uno de nosotros como adultos nos violenta otra persona, ¿a quién nos gustaría igualmente, aunque sea en una plaza, en un shopping o en cualquier espacio, tener unas visitas con esa persona que es la que nos está agrediendo? Eso es lo que más criticamos. De hecho, el proyecto en la primera instancia en senadores no contó con votos respecto a esos artículos, son los más regresivos en cuanto a protección de derechos y es básicamente lo que dicen, ¿no?, la posibilidad de no suspender visitas y no suspender un régimen de tenencia cuando hay denuncias. Seguiremos el tema. Muchísimas gracias por estos minutos, doctora, muy amable. No, muchas gracias a ti. Estuvimos dialogando en directo con la doctora Carolina Camil, una de las voceras de Defensores de Oficio de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay. Pausa y volvemos.